Autoridades, señoras, señores, en nombre de Nueva Economía Forum, les doy la bienvenida a la tribuna Andalucía del Forum Europa, que organiza con la colaboración de Atlantic Cooper. Hoy tenemos la satisfacción de acoger la intervención del vicepresidente y consejero de Administración Local y Relaciones Institucionales de la Junta de Andalucía, don Diego Valderas, que será presentado por el coordinador general de Izquierda Unida en Andalucía, don Antonio Maillo Cañadas. La tribuna es suya. Buenos días, amigos y amigas, y muchas gracias por vuestra asistencia a esta conferencia Desayuno de Forum Europa, que es una tribuna y una oportunidad para la reflexión, para el debate y para la aportación de ideas. En estos tiempos de pensamiento líquido, sin lugar a dudas, se hace más que necesario y sería interesante aprovechar esta conferencia para así abordarlo. Me complace presentaros a Diego Valderas Sosa, que lo definiría, ya que ha sido muchas veces definido, como un patrimonio activo de la izquierda andaluza, cuya trayectoria política ha venido de la mano de la propia trayectoria democrática de este país, en los ámbitos de gobierno municipal, en el ámbito parlamentario y actualmente en el ámbito de gobierno autónomo como vicepresidente de la Junta de Andalucía, de una comunidad que siempre ha tenido mucho que decir en los grandes debates del Estado. No en vano, las organizaciones políticas andaluzas de ámbito estatal tienen mucha fuerza y son puntales fundamentales sin los cuales no es comprensible la conformación del discurso y de las propuestas programáticas de esos partidos en el ámbito estatal. Porque Andalucía ha tenido y tiene que seguir teniendo un gran peso en España en dos debates claves para los próximos años que se interrelacionan entre sí: el modelo territorial y el modelo de financiación. Y digo esto porque nuestro conferenciante, no sé si lo conocen muchos de los que están aquí presentes, está desarrollando un papel muy destacado en la coordinación dentro de nuestra organización política para la elaboración de Izquierda Unida Federal de un documento estratégico sobre el modelo territorial del Estado. Y créanme que eso me tranquiliza y nos tranquiliza a muchos, porque su presencia es garantía de que la visión geopolítica del sur de España, que no es solo un concepto geográfico, sino que empieza a ser también un concepto político, va a verse representada de una forma muy positiva en ese debate. Pero en este caso quiero hacer referencia y una reflexión, en mi calidad de nuevo coordinador general de Izquierda Unida Los Verdes Convocatoria por Andalucía, de su papel precisamente como antecesor en el cargo, en un periodo 2000 a 2013 que se reflejó, como sabéis, en su mayor parte por el periodo de boom inmobiliario. Y que, sin embargo, desde mi punto de vista, Diego tuvo una gran virtud, que ha sido la de encabezar un proyecto que desde la dificultad de esos momentos no sucumbió, por utilizar una metáfora homérica, a los cantos de las sirenas liberales. Con Diego Valderas a la cabeza de nuestro proyecto, IU se agarró, por seguir con esa metáfora de la Odisea, al mástil de la coherencia en la política, al mástil de las convicciones, al mástil, en definitiva, de la ética de los principios. Y así, gracias a él y muchos que dirigieron este proyecto en ese periodo, hemos conformado un proyecto político que estuvo ajeno al engreimiento generalizado entonces del dinero fácil y la falta de planificación, y que con esta crisis y estafa que padecemos ha permitido a numerosos sectores de la población que eran ajenos o estaban alejados de nosotros a girar su atención hacia un proyecto que se moviliza y se revela con las políticas neoliberales, que se convierte en gobierno con capacidad, creo que contrastada ya en este periodo de tiempo, de gestión en el peor momento y en el peor contexto posible
de la historia de la autonomía andaluza, y que sigue esta fuerza política con el mismo imperativo ético y político de no resignarse a seguir acríticamente el foco del debate político en el que nos sitúan otros, y que se ha ejemplificado como nunca en las políticas presupuestarias, donde ha habido un debate claramente de clase entre los que hablan solamente de contención del gasto y los que hablamos de abordar las políticas de ingresos, los que reformaron el artículo 135 de la Constitución española y abrieron las compuertas de un tsunami normativo que tiene un objetivo en las actuales políticas del Partido Popular, que es el debilitamiento del Estado, y con dos constantes en ese tsunami normativo: la privatización o transferencia de los recursos públicos a lo privado y, como consecuencia de ese debilitamiento del Estado, la recentralización o descomposición del Estado compuesto. La reforma de la Administración local es el mejor ejemplo de cómo esas dos constantes son una simbiosis en ese modelo, esto es, en una privatización de los servicios básicos que ofrecen los ayuntamientos, la Administración más cercana, y en una disminución de las competencias de unos ayuntamientos que son también parte del Estado. Y, sin embargo, la reforma más necesaria, de aquella de la que no se habla, la que no se hace, que es la reforma fiscal y que debe estar y está en las prioridades del proyecto que encabezó Diego y del proyecto del que forma parte de su dirección Diego. En esta hora y media en el que vamos a celebrar este acto, se estima el fraude fiscal en nuestro país en 15.450.000 euros. Cada día la estimación va en torno a los 247.200.000 euros, en una fraude fiscal que equivale a 3 veces el presupuesto de la Junta de Andalucía. Y es que o se aborda una reforma que lucha contra el fraude fiscal y consiga que la renta del capital aporten los ingresos al Estado, o no habrá salida justa a la crisis. Por eso, por mucho que estas nuevas sirenas de 2013 nos intenten embaucar con el canto de la recuperación, tenemos que tener claro, y Diego lo tiene, que sin ingresos no hay Estado inversor. Sin Estado inversor no hay reactivación de la economía. Sin reactivación de la economía no hay empleo. Y esta es la clave desde nuestro punto de vista: sin empleo no hay recuperación. Por eso, querido Diego, como siempre, hablaremos de las cosas de las que nadie habla o de las que pocos hablan. Intentaremos abrirnos paso en el discurso para situar en las claves que nosotros consideramos los elementos prioritarios para la salida de la crisis, una salida de la crisis que sea justa y desde la inclusión social. Y por eso seguimos hablando en Andalucía y conseguimos, desde ese Gobierno en el que tú participas, de que se hable de lo que no se habla en otras comunidades autónomas, porque aquí ni se privatiza ni se despide masivamente a los empleados públicos. Por eso seguimos poniendo en el frontispicio de nuestra acción política el desenmascaramiento de los discursos impostados y, sobre todo, la construcción de la esperanza necesaria para esta tierra. Así que, Diego, es tu papel y es tu turno. Gracias. Bien, en primer lugar, buenos días y gracias, Antonio, por tus palabras a las que me referiré posteriormente. Gracias a Nueva Economía Forum y gracias a todos los presentes con los que hoy compartimos desde Izquierda Unida y desde esta vicepresidencia un espacio de complicidad, como decía Antonio, en la reflexión. Pero también gracias a los trabajadores que hacen posible este encuentro y hacen posible tantas otras cosas en el devenir económico, social y territorial de nuestra comunidad autónoma. Y digo gracias, Antonio, porque agradezco mucho tus palabras. Sé lo que vales y, como tú bien has dicho, ambos caminamos juntos, es decir, con otros y con otras compañeros y compañeras, hacia la Ítaca andaluza. Esa Ítaca que significa un viaje permanente por conseguir lo mejor para esa mayoría social que creo que el Gobierno de la Junta de Andalucía y las fuerzas políticas que lo representan y lo apoyan y lo amparan venimos persiguiendo y venimos trabajando. Cuando te pedí que abriera este encuentro, te lo pedía con una doble condición, en la condición de amigo y en la condición de coordinador. Y lo hacía con la intención
de poder expresar públicamente que es un placer trabajar contigo. Es un placer. Como tú sueles decir, el programa es lo importante y el trabajo colectivo por encima de cualquier elemento individual, es decir, que pueda significar elementos de liderazgo importantes en cualquier fuerza política. Y yo diría que a ello dedicamos todos nuestros esfuerzos, conscientes de la importancia que para los andaluces tienen su cumplimiento, porque de ello depende en gran medida cómo vamos a encarar el futuro y cómo vamos a salir de la crisis. Aposté desde mi más profunda convicción por abrir de tu mano un tiempo de renovación en la izquierda andaluza, en Izquierda Unida Los Verdes Convocatoria por Andalucía. Esa fuerza que está tan anclada en el movimiento político y social y que alcanza, yo diría, en esa confianza a todos los campos. Alcanza mi confianza a tu persona desde lo orgánico y también desde lo electoral. Y hoy, tras casi 6 meses después, al frente de Izquierda Unida, yo me alegro del camino iniciado. Gracias, Antonio, por lo que haces como parte principal del nuevo tiempo político, un tiempo político que se abrió en Andalucía en aquel 25 de marzo del año 2012, cuando fuimos capaces de frenar a la derecha en Andalucía y cambiar el rumbo de nuestra comunidad autónoma, porque en este momento nadie puede dudar que el rumbo de nuestra comunidad autónoma cambió. Hoy, los que nos denominan o nos llaman el socialcomunismo, que más quisiera yo, nos sitúan como un punto de referencia en el conjunto del Estado. Un punto de referencia que va más allá de Despeñaperro, pero yo diría que va mucho más allá incluso de las fronteras de nuestro propio país. Y la pregunta es, ¿ha terminado la crisis? Yo creo que cabe preguntarse ante tanto poderoso que lo está anunciando y lo está planteando. Hay voces incluso que lo anuncian un día tras otro. Y un día, camino del trabajo, casi sin darnos cuenta, dirán que la crisis ha terminado. Lo están diciendo Botín, Alierta, Montoro, De Guindos y tantos otros. Lo están diciendo en la radio y en la televisión, y lo dicen quienes arrasaron con todo aquello que era sólido, y nos dirán que éramos unos descreídos, que no lo supimos ver y que ya estábamos en el futuro. Y entonces nos explicarán las condiciones de nuestra derrota. Y en ese sentido es en el que creo que el Gobierno de la Junta de Andalucía no comparte. No estamos dispuestos, es decir, a que nos expliquen las condiciones de nuestra derrota, sino más al contrario, las condiciones que nosotros queremos situar en un nuevo camino. Posiblemente se decretará el final de la crisis como se declara el final de una guerra, como quien firma un armisticio a costa de nuestro dolor. Los centros de poder dirán que el tiempo de la crisis ha concluido, queriendo decir que el tiempo de los derechos sociales pertenece al pasado y que comenzamos nuevamente de cero, libres de las trabas que, según ellos, impiden el crecimiento y la creación de empleo. Por decreto y sin acuse de recibo, dirán que hemos llegado al final del túnel de la crisis, que España ya entra el dinero por todas partes y que tenemos que hablar de una gran recuperación en nuestro país. Pero para entonces seremos otros. Seguramente se nos habrá cambiado mucho. Nos habrán robado, si no empezamos a impedirlo ya cada día con más fuerza, nuestros derechos, nuestras conquistas. Nos habrán dejado sin sociedad del bienestar y nos habrán adelgazado la democracia. Y lo que es más grave, nadie será responsable de lo que ha ocurrido. Exhaustos, veremos que 38 de cada 100 andaluces saldrán de ese túnel más pobre. 6 millones de parados vivirán expuestos al invierno económico, mientras 60.000 millones de euros, productos de fraude fiscal, dormirán en cuentas opacas en paraísos fiscales. Lejos del control público, exportaremos más al exterior, pero los trabajadores andaluces trabajarán por menos o por casi nada. Nos dirán que la economía crece, pero que no crece el empleo, y el poco que se crea será de baja calidad. Habrá salida del túnel de la crisis, pero con toda seguridad será una salida de peaje donde la mayoría social dejaremos gran parte de nuestros derechos y también de nuestros ahorros. Y habrá también, con toda seguridad, otra salida. Será de una vía rápida, por la que circulan ya 47.000 nuevos ricos, cada uno de los cuales, y solo en el año pasado, han acumulado un patrimonio superior a $1 millón.
Este horizonte yo diría que es sencillamente inaceptable para cualquier pensamiento de carácter progresista y que piense en la justicia social y en los derechos de la mayoría social que están siendo tan duramente pisoteados y arrebatados. Y habrá que preguntarse y habrá que interrogarse si hay otras salidas. Y los hombres y mujeres de Izquierda Unida creemos que sí. Los hombres y las personas que conformamos el Gobierno creemos que hay otra salida. Estamos convencidos que la salida que nos tienen preparada puede ser cambiada y en ese terreno estamos trabajando. No nos resignamos a que la salida que nos tienen preparada sea inevitable. Desde Andalucía lo estamos intentando día a día y lo estamos intentando para sorpresa de no poco y lo estamos intentando en un mar de dificultades, en una situación complicada, desde el plano económico, desde el plano social, desde el plano sindical, de todos los planos que están siendo puestos en reflexión y también, cómo no, en revisión. ¿Qué tendríamos que hacer hoy? Todos si queremos que la brecha de la desigualdad no siga creciendo. Y no siga creciendo cuando el fin del Estado se está decretando reforma a reforma, como si fueran plagas contra la mayoría social, atacando lo público y entregando los derechos de todos al mercado, quienes, sin presentarse a las elecciones ni pasar por las urnas, controlan nuestros destinos. Asistimos a la mayor reestructuración del sistema capitalista, en una fabulosa operación de transferencias de renta del trabajo a las rentas del capital. En 1981 las rentas del trabajo representaban en España el 72,4% del Producto Interior Bruto. En el año 2012 tan solo representan el 58%. Para que esto haya sido posible era necesario disminuir el Estado. Y eso es lo que está ocurriendo. Pero no solo transferir rentas del trabajo a rentas del capital. También hay una transferencia de rentas sociales a rentas públicas. Es decir, de rentas públicas a rentas privadas. Yo diría que la privatización, esa que cada día sigue abordando o sigue amenazando el tema institucional. En apenas 30 años se han cumplido la vieja aspiración de Ronald Reagan y Margaret Thatcher, y todos los que abrazaron el dogma neoliberal, los que lo abrazaban por cariño y los que lo abrazaron de forma equivocada, cuando en plena crisis industrial de la década de los 80 afirmaban que en esta crisis actual el Estado no es la solución a nuestro problema, el Estado es el problema. Qué paradoja que quienes defienden que hay que astillar el Estado y acabar con la protección social que brinda lo público hayan sido los primeros en pedir dinero público a los gobiernos para salvar bancos privados. El de traer del ahorro público, efectivamente, y del ahorro de miles y miles de ciudadanos para salvar las instituciones bancarias que no funcionaron bien en el tiempo del modelo especulativo, dejando a un lado, lógicamente, su credo liberal y han difundido claramente el riesgo moral. Quien coincide que el Estado es el problema viene a decir que el problema son los ciudadanos. Por eso estamos obligados a pensar lo que nadie ha pensado. Se trata de dar respuestas sin precedentes a una situación también sin precedentes. Se trata de ser honestos en la acción política. Se trata también, cómo no, de ser valiente en tiempos de lucha de clase, de intereses de clase. Si permitimos que los mercados nos arrebaten el poder y sean ellos quienes sin control pongan las condiciones, los ciudadanos nos darán la espalda y seguirá creciendo la brecha de la desconfianza. Por el contrario, si nos ven actuando, tomando medidas, aprobando leyes que combaten la dura realidad que los mercados quieren imponer, se comenzará a recobrar la confianza de los ciudadanos en la política, en quienes hacen y representan la política desde la honestidad y desde la entrega. Los Estados han abdicado de sus responsabilidades y han confiado al mercado las funciones que les correspondían desempeñar. La pérdida de soberanía impide a los pueblos gobernarse por sí mismos, debilitando la calidad del voto y astillando la democracia. Frente a los Estados débiles, solo cabe articular una nueva conciencia social para construir un imaginario colectivo que rompa con el pensamiento dominante y la táctica de la inercia. La culpa no es del desahuciado, sino de quien desahucia. La culpa no es de quien perdió su empleo, sino de quien deslocalizó su empresa. La responsabilidad de un mercado de trabajo más precario no es de quien necesita trabajar para llevar el sueldo a su casa, sino de quien reforma el mercado laboral al dictado de la troika, haciendo de cada reforma esa nueva plaga a la que antes me refería.
un azote a la gente sencilla, aniquilando a la clase media, pero también, cómo no, en primer lugar, a la clase trabajadora, a la parte más débil del conjunto de la sociedad y también cargándose las posibilidades de consumo en una sociedad que necesita activarse y activar la economía. El problema no es que la gente se haya vuelto antisistema. El problema es que el sistema desde hace mucho tiempo se ha vuelto anti nosotros y se ha vuelto antimayoría social. No está en que la gente desconfíe de la política, sino que quienes se sintieron abandonados por la política quieren que la política con letra mayúscula vuelva. Para alcanzar un nuevo modelo tenemos que fijar bases para un nuevo impulso político. Tenemos que romper con la enorme inercia del pensamiento dominante, de la inmensa inercia de todos los días y poner fin a los argumentos de los que dicen que no se puede hacer otra cosa, a los que yo denomino sinremedistas, sin eso que dicen que no hay remedio a la situación. No es cierto que no haya otra forma de hacer las cosas. Lo estamos demostrando desde Andalucía. Eso es precisamente lo que quieren de nosotros, que no pensemos para que no se actúe, para que no se reaccione y para que no se resista. Solo así se consigue que la democracia descarrile. Asumir que no podemos banalizar el mal y que hay gente que sufre porque eso es exactamente lo que determinan los poderes que no se presentan a las elecciones, hacen y quieren que pase. Que hoy somos un 30% de pobres más porque ese era el objetivo de los ricos de entonces y de los nuevos ricos de ahora. Las cosas no son inexorables y pueden ser alteradas porque no existe ningún reto que se sitúe más allá de la capacidad creadora de la gente. Afirmaba José Manuel Caballero Bonal que el futuro le deberá mucho a los desobedientes. ¿Y qué significa desobedecer hoy? Significa no ser dócil ante lo impuesto y creer que se puede repartir de otra manera, atender la democracia de otra forma, prohibir el empacho, la acumulación de riqueza desmedida. Se trata de organizar la rebelión democrática de la mayoría social para proteger sus derechos. La política no puede consistir en el arte de lo imposible, sino que debe pasar a ser el arte de hacer posible mañana lo que todo el mundo dice que es imposible hoy. La política tiene que aparecer como un instrumento útil, un instrumento cercano, un instrumento cómplice con los ciudadanos y quienes les representan. Los ciudadanos tienen que sentir que su voto vale, que su voto cuenta. Para ello, la participación no puede ser solo un derecho expresado en una carta amplia de atribuciones. Debe ser el eje donde apoyar los derechos de ciudadanía, ese aspecto que tanto reclama y necesita la nueva sociedad y que permitan a la comunidad política volver a reconocerse a sí misma. En Andalucía, apoyados en un sólido programa político, debemos abrir paso a dar respuesta a 8 ejes, a mi juicio, importantísimos. En primer lugar, aquello que como organización política tenemos firmado ante notario. Tuve la oportunidad de firmar en el proceso electoral unos puntos esenciales de lo que la sociedad a nosotros nos comprometíamos. Tenemos que dar respuesta a eso. Estamos obligados como organización política, como organización que forma parte del Gobierno, a dar respuesta a aquello que comprometimos ante notario el 25 de marzo. Pero también, como no, a los acuerdos que tenemos suscritos con el Gobierno, a las 256 medidas y 28 leyes. Pero también a algo importante que ha sucedido en los últimos tiempos. Ha habido 9 grandes pactos con la sociedad que buscan garantizar una sociedad inclusiva. Y ese tema hay que ponerlo en valor de cara al futuro, porque está ahí la concentración, el caudal de fuerza acumulado del conjunto de la sociedad andaluza, que con su Gobierno y las fuerzas políticas que sostienen al Gobierno han dicho vamos para adelante y vamos por este camino. Construir un nuevo modelo productivo es imprescindible. Atender la democracia desde otro concepto y con otros presupuestos. Conducir la política fiscal justa, es decir, y con una administración eficiente, cada día más eficiente. Distribuir la riqueza de otra forma, porque se puede hacer de otra forma, porque estamos demostrando que se puede hacer de otra forma en lo territorial y en lo social. Y fortalecer el Estado, fortalecer un nuevo Estado, que significa algo importantísimo, pero posible, alcanzable, deseable, urgente, que es el tema de una nueva Constitución en el Estado español. Los elementos enunciados deben aunarse para determinar o terminar cristalizando
en lo que denominábamos antes del 25 de marzo un gran acuerdo por Andalucía. Es necesario pensando en la mayoría social y que ya anunciamos en esa campaña electoral. Un acuerdo que venga a significar un nuevo contrato social, que incluya lo que preocupa a la gente, la pobreza, la marginación, la forma de vivir, cambiar la ciudad, cambiar de forma de vivir, los transportes públicos, la movilidad sostenible, un contrato que asegure igual dignidad a todos los seres humanos y que asegure también, cómo no, igual dignidad de derecho ante los temas fundamentales en todo el contexto del territorio español. Nadie sin casa, nadie sin alimento, nadie sin derecho, y para ello creemos necesario incorporar inmediatamente, garantizar inmediatamente en Andalucía, nuevamente en la vanguardia, los suministros mínimos vitales a los ciudadanos andaluces en riesgo de exclusión social. Esa es una tarea urgente que debe ponerse a trabajar el Gobierno, el Parlamento de la Junta de Andalucía, la sociedad andaluza. Sería el primer paso hacia la renta básica, hacia ese camino de renta básica tan deseada en el conjunto y tan reclamada del contexto español y del contexto internacional. Y quiero detenerme en esta propuesta. Me detengo aquí para indicar que el objetivo de Izquierda Unida, el objetivo de esta vicepresidencia en su responsabilidad de Gobierno es garantizar, mediante el principio de garantía de mínimos vitales existentes en otros Estados, el abastecimiento gratuito, es decir, de agua y de electricidad, a aquellas familias que están siendo desahuciadas del agua y la electricidad como dos elementos básicos. Y cuando se garantiza, estoy hablando de un mínimo vital, de un elemento que represente otro paso más de la solidaridad que ya en este año pusimos en marcha con el decreto, con el tema de avanzar hacia la ley, hacia el tema de exclusión social, con un plan que lucha contra eso en función de la alimentación y que se suma a la defensa social de la vivienda como un tema fundamental. Gracias a ese elemento, el agua potable puede garantizarse mediante el decreto ley, superando el mínimo establecido por las observaciones generales de los organismos nacionales que hablan de 50 litros por persona y día, y dando cumplimiento al derecho al acceso al agua potable y al saneamiento de nuestra comunidad autónoma a un total de más de 50.000 familias que lo necesitan. 50.000 familias andaluces que no solo han sido desahuciados del tema de la vivienda, también del tema de estos conceptos tan básicos, porque se han pasado también al terreno muchas veces de lo privado los servicios fundamentales. Desde el año 2007 se han producido más de 86.000 desahucios en Andalucía. Solo entre el 1 de enero del 2011 y el 31 de diciembre del 2012, y atendiendo a los datos de la distribución de energía eléctrica, se han ejecutado 510.864 cortes de luz en nuestra comunidad autónoma. Ante esta situación, propongo garantizar todos los andaluces que perciban el salario mínimo de solidaridad o que no tengan ninguna entrada de renta en el conjunto de sus hogares y que sean titulares de un contrato de suministro eléctrico, garantizarles también por decreto ley, por ley, un mínimo para que los elementos centrales de la energía no puedan estar carentes en ninguno de los hogares de nuestra comunidad autónoma. Y esta, junto con otras medidas que convertirán a Andalucía en la primera comunidad autónoma en contar con unas medidas legislativas encaminadas a garantizar los suministros mínimos vitales de agua y energía eléctrica, se contienen ya en una propuesta que venimos trabajando desde septiembre y que entregaré, como corresponde, al Gobierno de nuestra comunidad autónoma para que sea el Gobierno quien perfile, sitúe, se comprometa con ese elemento. Y también legislar para fortalecer y blindar el gasto social para frenar la espiral de exclusión. Y lo hemos dicho en muchos debates en el Parlamento de Andalucía, desde el Gobierno y las fuerzas que lo sostienen en este último tiempo político. Hemos dicho que lo mismo que se ha abierto paso a garantizar a los poderes bancarios unos derechos que a mi juicio no le correspondían a través de la reforma del artículo 135 de la Constitución, se plantea algo también fundamental, cómo blindar la educación, la salud, la dependencia, algo que estamos haciendo, marcando una forma diferente de hacer y entender los presupuestos en nuestra comunidad autónoma. Situar la escuela y la universidad pública, que ninguna sociedad sale sin mantener esos elementos nunca de una crisis, dejando que el talento se exilie. Fondo de solidaridad interna en Andalucía, creando nuestro propio mecanismo de redistribución interna con un 0,7% interno de solidaridad y la sanidad y la dependencia. Estas propuestas deben ser inspiradas también
por los elementos que todo el mundo creo que reclama y compartimos. Una regeneración política e institucional, en el que queda todavía un largo camino por recorrer, una revolución moral, porque las conciencias tienen que ser renovadas para ese nuevo modelo productivo y social que queremos plantear y ese nuevo modelo de desarrollo económico y productivo para que el que Andalucía tiene las mejores condiciones, tiene los mejores elementos, es decir, comparativamente con cualquier otra comunidad. En ese aspecto, y para todo eso, yo creo que necesitamos un mapa, una hoja de ruta que temporalice y ponga en valor el acuerdo político firmado en la convicción que el cumplimiento de dicho programa nos permitirá salir de la crisis de otra manera. Yo soy de los convencidos que esas 250 medidas, esas 28 leyes, permitían salir, es decir, en el mandato de esta legislatura, ante la crisis de otra forma y de otra visualización con el conjunto de los andaluces. Nuestro mapa debe de girar sobre el eje de unos derechos de ciudadanía que hablen del concepto de ciudadanía total, construida sobre leyes nuevas y justas. Hoy podemos decir que Andalucía es una vanguardia legislativa que se dota de una ley de transparencia que va más allá, por todos los entendidos en esta materia y conocedores de la misma. Una ley de participación ciudadana que verá la luz en los próximos días y antes de final de año y que estará en manos del Gobierno de la Junta de Andalucía. Una ley de memoria democrática para rescatar, recuperar nuestro pasado y dar dignidad a lo que no lo ha tenido hasta hoy. Una ley de función social de la vivienda que ya está en valor, que ya está actuando, que ya está situándose. Una ley contra los abusos en materia de productos hipotecarios, una ley de movilidad, una ley contra el fraude fiscal, una ley para la fiscalidad progresiva, para la ley integral de agricultura, en este aspecto en marcha hasta llegar a esas 28 leyes. Contaremos, como he dicho, con un decreto ley que garantice los suministros mínimos y que convertirá a Andalucía en esa comunidad autónoma libre de desahucios en materias energéticas y en materia de agua. Por desgracia, en España hay muchas familias les cortarán el agua y la luz, pero podremos decir que gracias a este Gobierno vamos a intentar que a ninguna de nuestras familias sufran esas situaciones o esas penurias. Y quiero expresar hoy aquí mi compromiso en impulsar en el seno del Gobierno instrumentos de control, criterios y marcos normativos que respondan a lo que hoy nos demanda la ciudadanía en materia de control, de transparencia, de lucha contra la corrupción y también, cómo no, de convertir las subvenciones en incentivos que permitan, lógicamente, situar que no haya ningún euro de la comunidad autónoma que no tenga una traslación de empleo, una traslación social, una traslación evaluable y cuantificable por el conjunto de los ciudadanos. Una economía ética para un desarrollo social posible. Nunca se ha dejado atrás una crisis con recortes y sin incentivos, suele decir mi coordinador general. Por tanto, ha de ponerse a disposición de los andaluces los medios que permitan generar riqueza y activar la economía en nuestra tierra. Para ello es esencial emplear las propiedades agrícolas y forestales de la Junta de Andalucía, el papel de la función social de la propiedad como un elemento fundamental, reunidas en un banco de tierra que permita que ninguna tierra andaluza del carácter público no esté ociosa e intentar que las privadas tampoco, que todas las tierras públicas deben de estar bajo la titularidad del Gobierno andaluz, reclamando al Gobierno del Estado, que antes que privatizar tierras públicas en nuestra comunidad, pase a patrimonio de la comunidad autónoma y que sea la comunidad autónoma que la gestione. Y las tierras que no producen no pueden estar primadas con recursos, tienen que estar primadas las tierras que producen. Y en este sentido quiero reclamar hoy que deben ser transferidas todas aquellas propiedades rústicas titulares del Estado a nuestra comunidad autónoma para que queden incorporadas para su explotación, su uso y su gestión. Deben de acompañarse iniciativas sobre las mencionadas de otras herramientas de crédito. Las conclusiones del grupo de trabajo creado en el Parlamento de Andalucía para debatir sobre el futuro Instituto de Crédito Andaluz, banca pública o instrumento necesario para el crédito tiene que ponerse en valor. Debemos orientarnos para crear una estructura sencilla y eficaz que haga llegar el crédito a quienes lo necesitan desde la intervención pública en el mercado del crédito. Y aquí no se puede rajar nadie las vestiduras, porque la banca privada no responde y hasta ahora solo ha puesto la mano. Y, por lo tanto, he visto ya algún rasgamiento de vestidura cuando se habla de un instrumento de crédito público, situando que eso puede ser un ataque a cualquier tipo de actividad de carácter privada, olvidando que la Constitución habla siempre de una economía mixta, en la que efectivamente lo público y lo privado tienen que convivir y tienen que compartir.
Los poderes públicos andaluces deben de oponerse a la limitación en la extensión y uso de las energías renovables, haciendo frente a la presión de los sectores de energías fósiles que impiden avanzar en un sector que permite crear una cultura energética limpia. No hay que dejar de lado nuestro potencial desde el punto de vista de la energía sostenible. Y todas las leyes deben de comenzar diciendo nosotros el pueblo y no nosotros los poderosos. Comenzar diciendo nosotros los ciudadanos y no nosotros los mercados. Haremos una traducción correcta del artículo 33 de la Constitución española, que fija la propiedad es un derecho reconocido, pero también limitado y vinculado para la función social que tienen que cumplir, una función social preexistente de los bienes, y ese camino nos lleva a regirnos por el artículo 156 de nuestro Estatuto de Autonomía, que fija que toda la riqueza de la comunidad autónoma, en sus distintas formas y manifestaciones, sea cual sea su titularidad, debe de estar subordinada al interés general, al interés de todos los ciudadanos, de todos los andaluces. Y en este sentido, el cumplir con el artículo 156 de la Constitución nos tiene que llevar del Estatuto nos tiene que llevar a una reflexión de incompatibilidad en asumir el artículo 135 de la Constitución y defender lo que supone frenar a los mercados. El error de reformar el artículo 135 de la Constitución se cometió a manos del Partido Popular y del Partido Socialista, y yo creo que hoy es ese un elemento que tenemos que superar. Conducir todos nuestros esfuerzos hacia la economía social, en la economía más rentable para la mayoría del conjunto de nuestra comunidad, en la economía que más empleo crea, que más empleo da, que más empleo resiste ante los ataques de la situación de crisis. Debe de explorarse las vías que permitan activar aquellos sectores productivos que tengan responsabilidad social, corporativa, y apuesten por estar y producir en nuestra tierra. Yo creo que hay que primar en el terreno empresarial, en cualquiera de las diversidades empresariales, a aquellas empresas, a aquellas economías que tienen raíces en el territorio andaluz, que desde sus raíces ancladas en el territorio andaluz son capaces de competir hacia afuera, pero sin olvidar lo que significa su territorio, el territorio que los apoya y el territorio que les ayuda. Por lo tanto, en ese sentido habrá que mirar muy bien que los incentivos sean para esas raíces desde el punto de vista empresarial que hay en nuestra economía, esas potencialidades, esa reestructuración que necesita el sector empresarial para salir efectivamente de empresas excesivamente minis o excesivamente pequeñas y reestructurar de forma positiva todo nuestro sector empresarial. En la Administración pública andaluza, 3 de cada 4 trabajadores del sector público prestan servicios esenciales vinculados a la sanidad, la educación o la Administración de justicia. Creemos que debemos conseguir aproximando nuestros recursos humanos a los servicios de la ciudadanía demanda. La Administración pública debe cumplir nuevos servicios, siendo capaces de estar tan cerca de los andaluces como podamos. Nosotros no vamos a privatizar, ya se ha dicho en esta tribuna. El Gobierno así lo entiende y mantendremos un modelo público de educación, de sanidad y unos servicios sociales que deben ser atendidos por el Gobierno autónomo ante la huida del Estado en materia de financiación. Defender lo público y fortalecer la democracia son dos guías de la acción de este tiempo político abierto el 25 de marzo. Hoy debatiremos en sesión plenaria del Parlamento los presupuestos andaluces. Ya se ha dicho aquí, no me adentro en ello. Vamos a destinar el 82% del presupuesto disponible de las consejerías a gasto social. Y creo que se ha hecho, yo diría, de un presupuesto o de una situación imposible con 1.220 millones de recortes, un presupuesto posible. Y cuando los presupuestos se hacen posibles, están ligados a lo que más interesa y preocupa a la ciudadanía, uno tiene que sentirse en la situación de honestidad en el compromiso con los ciudadanos a pesar de las dificultades. Y así, al menos como militante de Izquierda Unida, me siento, sabiendo que se ha hecho un trabajo importante del que felicito a quienes han estado al frente de la negociación, con mi coordinador al frente. Andalucía no puede aceptar la reforma local. Se convierte en una estafa política, administrativa del Estado que pone en peligro los servicios en el empleo público y los servicios públicos en el medio local. Aspiramos, por lo tanto, a un sistema donde la inteligencia local tome un protagonismo tal que convierta a Andalucía en un país amable de ciudades, construido en red, sostenible en términos económicos y con una huella humana profunda. El municipalismo tiene una huella humana profunda y quienes hemos sido municipalistas, hemos sido alcaldes o concejales, sabemos del valor de esa huella humana, sabemos del valor del contacto directo, de la acción de gobierno directa. Y en ese aspecto, en esa situación,
un mundo local con voces ordenadas y plurales, con nuevos espacios como el Consejo Andaluz de Concertación Local, que es un instrumento al servicio de la ciudadanía, no al servicio de ninguna institución, se llame Junta de Andalucía su gobierno o se llame Administración local, ambos para favorecer la cuestión con la ciudadanía. Y en ese aspecto yo diría que una federación andaluza de municipios y provincias que salga de la parálisis sobre la base de democracia interna, recuperar todo su valor y el servicio a los 771 municipios. No es posible tener una asociación que representa al municipalismo en silencio, sin opinión, es decir, en estado catatónico. Compactar nuestra visión sobre la política fiscal para que las clases populares en los tramos impositivos que son de nuestra competencia no se vean sometidas a más presión, acompañando esta medida con aquellas que permitan ordenar nuestra solidaridad interna mediante ese Fondo de Solidaridad Interno que reclamamos en ese debate fiscal, en el contexto andaluz y en el contexto nacional, que tenemos que dar también en un marco de establecer la financiación de los territorios, la financiación de las comunidades autónomas y la financiación de los ayuntamientos. Necesitamos atacar los grandes yacimientos de recursos opacos que escapan al control de lo público. Es ineludible, es urgente, no nos lo perdonará la ciudadanía, ninguno de los ciudadanos y ciudadanas de nuestra comunidad autónoma, si no atacamos la opacidad y no atacamos a los que con esa opacidad se escapa de la política fiscal, situado en el fraude, pero también, cómo no, fiscalidad progresiva, explorando todas las vías a nuestro alcance, desde la fiscalidad ecológica hasta los impuestos a grandes superficies. Y en este aspecto habrá que decir que hay otras comunidades autónomas que están con estas tasas impositivas y no hay ningún tipo de problema, ni lo ha habido. ¿Por qué lo va a haber en Andalucía? Por ello considero necesario hacer en este momento un alto en el camino, reflexionar sobre Andalucía, pensar sobre lo que estamos haciendo, sobre los ritmos, sobre esa hoja de ruta, sobre lo urgente, sobre lo importante, una reflexión hecha desde nuestra concepción de las cosas y dada a conocer a los andaluces. Yo diría a compartir con ellos. Posible estemos en esa fase de decirle a todo el mundo qué hay que hacer, qué hay que aportar, no solo qué hay que recibir. Y finalmente, para ello es necesario un fortalecimiento de un bloque social, político, de un bloque crítico del conjunto de la sociedad, basado en la convergencia, basado en sumar frente, lógicamente, a esos poderes que hoy están imponiendo condiciones leoninas al conjunto de la sociedad y al conjunto de los territorios. Debemos poner toda nuestra inteligencia colectiva, toda nuestra alegría revolucionaria y toda nuestra energía al servicio de los andaluces para construir la alternativa, una alternativa que efectivamente es alcanzable, siendo parte esencial del cambio de la gente nos demanda. Se trata de ser una izquierda con vocación de alternativa y transformadora, reconociendo que la actual salida de la crisis no nos gusta y que nos rebelamos ante la que nos quieren plantear. Pero para eso hay que aportar otra salida, hay que plantear otra salida. No podemos simplemente denunciar. Y esa es una gran aportación que mi fuerza política, es decir, con la actual dirección y la anterior han hecho en esta fase. Es decir, salir exclusivamente de la denuncia para ponerse en la propuesta, en la alternativa y situarte ante los andaluces como una condición de representatividad política fuerte, solvente y útil. Debemos generar esa nueva confianza, debemos apoyarnos en nuestro Estatuto de Autonomía, que es avanzado, de igualdad, de solidaridad, de cooperación. Y si está claro que nuestros objetivos como pueblo no caben en una urna cada 4 años, necesitamos hacer permeable la democracia representativa, avanzando hacia los contenidos de una democracia participativa. Debemos pasar a la ofensiva reclamando un proyecto de país y un modelo de Estado que permita acomodar la diversidad. Un proyecto de Estado federal, republicano, para aquellos que pensamos como tal, plurinacional, porque hay que reconocer a todos los pueblos, cooperativo y solidario, porque no se puede hacer sobre la base de disminuir los derechos en materias esenciales de la sociedad del bienestar a ningún ciudadano en ninguna parte del conjunto del territorio español. Solidario para hacer juntos todo aquello que vale la pena y que merece la pena. Asumir la responsabilidad de la izquierda con vocación alternativa como fuerza de gobierno que cambia las cosas, que viene a servir desde los distintos gobiernos a la mayoría social para combatir las desigualdades en diálogo permanente con el conjunto de la sociedad andaluza, gobernando con mentalidad de movimiento social, sabiendo que quienes son nuestros aliados están clarísimos. Nos trajeron hasta aquí el movimiento social, los movimientos sociales, la economía social, las pequeñas y medianas empresas, los autónomos, los estudiantes, los consumidores
Esos nos trajeron hasta aquí. Y a eso creo que tenemos que responder. Requerimos de las esperanzas racionales para un futuro mejor, cosas que se puedan hacer, cosas que se puedan cambiar. Requerimos una nueva ética basada en la tolerancia, cero con la corrupción. Y el Gobierno anterior y este lo ha demostrado, lo está situando. Expresar que en materia de corrupción no hay amigos, porque la corrupción dinamita la democracia y fortalece el autoritarismo. De ahí nuestra apuesta por reforzar los mecanismos de control de la Cámara de Cuentas, del Defensor del Pueblo, de las comisiones de investigación o de la reforma del reglamento del Parlamento. Tenemos que ser capaces de explicar que la ética es un buen negocio y que reparte dividendos de honestidad y que hace que lo público vuelva a ser respetado, que no cabe corporativismo frente a quienes manchan el servicio público. Y frente al declive de Europa hemos de proponer, está a la vuelta de la esquina, una Unión Europea más abierta, más internacionalista, más universal en sus valores, enderezando mediante las políticas adecuadas la actual concepción de multilateralismo y las políticas de seguridad, identidad, política económica, valores democráticos, ejes estratégicos nuevos. Estamos proponiendo un nuevo comienzo. Yo diría que estamos en un nuevo comienzo, que requiere de nosotros que cuando el sistema vuelva a buscarnos, no nos encuentre ni dóciles ni nos encuentre sumisos. Y en este tiempo quizás habremos de dormir lo justo, descansar lo imprescindible, porque requiere de nosotros, de todos nosotros, lo mejor. Hoy en Andalucía estamos intentando conectar nuestra visión solidaria de pueblo con un modelo genuino de desarrollo propio, de seguridad jurídica plena, asentado en nuestras convicciones democráticas, en nuestra visión de la justicia social, válido para los andaluces de toda condición. El escritor gaditano, Eduardo Mendicuti, expresaba recientemente en andaluz, ese castellano maravillosamente hablado por todos nosotros, en algunos casos exagerado por mí, que seseo bastante, que la narrativa siempre ha servido para que se expresen las voces que no han podido contar la historia, porque la biografía colectiva ha estado siempre de manos del poder. Hoy reclamamos aquí el derecho de construir nuestro propio relato como pueblo frente a un sistema que hace tiempo se volvió contra todos nosotros, un relato veraz, un relato solidario, de quejido justo y de argumentos densos, con pocos silencios y suficiente multitud, porque son necesarias las multitudes. Venimos a decir que tenemos derecho como pueblo a construir un relato de la justicia social contra la pobreza, la exclusión y la desigualdad en un marco de modelo productivo nuevo para nuestra tierra, y que tenemos derecho como pueblo a caminar solos, es decir, que somos mayorcitos y que después de 30 años, de más de 30 años de autonomía, desde aquel 4 de diciembre del 77 y de aquel 4 de diciembre del 79 y 28 de febrero de 1980, nadie puede decir que nosotros no seamos ya mayores de edad para caminar, es decir, cómo creamos desde la soberanía popular. Muchas gracias. Señor Valderas, ¿se puede imaginar, después de haber hablado el señor Maillo de fraude fiscal, usted de rentas del trabajo, del banco público, de la función social de la propiedad, de que la ética es un buen negocio, en fin, de un sinfín de cuestiones, el número de preguntas que han podido hacer? Es decir, yo no sé si me va a dar tiempo, sinceramente, a poder formularle todas. Vamos a tratar de hacerlo, indudablemente, y vamos a intentar agruparlas. Ciertamente. Marcar la diferencia. Lo han señalado ustedes en muchísimas ocasiones. Ustedes quieren desde Andalucía marcar un nuevo modo, una nueva forma de hacer política y, sobre todo, que se visualice Izquierda Unida como gobierno. ¿Lo están consiguiendo o no lo están consiguiendo? ¿El ciudadano cree usted que lo está entendiendo o no lo está entendiendo? Sí, empezando por lo último, yo creo que sí. Yo creo que hay una clara aceptación de cuál es nuestro papel, nuestra posición, nuestro perfil en el Gobierno de la Comunidad Autónoma Andaluza. Yo creo que hoy ningún andaluz duda que el 25 de marzo, gracias a Izquierda Unida, supuso una inflexión en la política andaluza. Yo diría una inflexión en positivo.
Y en ese aspecto, bueno, pues yo creo que hemos logrado algo de común acuerdo en la sociedad que hemos planteado con el Partido Socialista, marcar la diferencia con otras políticas, con políticas diferentes en el conjunto del Estado. A pesar de las dificultades, nadie puede dudar que la forma de entender los presupuestos, de entender la política, de entender la legislación, de entender los elementos de cercanía de este Gobierno no son diferentes al contexto de otros gobiernos del conjunto del Estado, empezando por el Gobierno de España y terminando por el Gobierno de cualquier comunidad autónoma, pero especialmente aquellas que están en manos del Partido Popular. Y cuando se trata de defender lo público, a Andalucía y a este Gobierno no hay nadie quien le gane. No puedo dejar de olvidar la portada de ayer de un periódico en Andalucía que señalaba que el PSOE, tras su conferencia política, abandonaba el centro para captar el voto de la izquierda, ¿no? ¿Cree que es verdad? ¿Les preocupa o no les preocupa? Bueno, eso parece decirlo el Partido Popular, que nunca está en el centro. Es decir, a mí cuando el Partido Popular hace esa disquisición, tengo que decir que el Partido Popular, hoy por hoy, sus actuaciones, las reformas, las plagas que nos están trayendo, permiten situar exclusivamente al Partido Popular en la derecha, cuando no en la derecha que cada día se extrema más, que sería la condición. Por lo tanto, el autor de ese elemento de giro a la izquierda o de posición roja en el Partido Socialista me parece que exagera para tratar de recuperar un espacio que le es imposible recuperar por su propia práctica política. A partir de ahí, yo lo que creo es que Izquierda Unida está donde está, y está siempre en ese lugar rojo de la acción política, rojo de la plasmación de propuestas y rojo en el desarrollo de programas que, por más que quiera girar el Partido Socialista, con todos mis respetos, va a ser muy difícil que alcance a esta fuerza política. También es cierto que esta fuerza política en esas formulaciones está en la credibilidad. Otros la perdieron y tiene que ganarla. ¿Cuántas conversaciones entre PSOE e Izquierda Unida ha llevado la aprobación? La aprobación tiene que ser en el Parlamento, indudablemente, pero bueno, ese primer documento, ese consenso de primer documento de los presupuestos de la Junta para el año próximo. Bueno, ha sido un enfrentamiento duro en ocasiones, ¿no? Podría, lógicamente, mi coordinador estar, como diría yo, más capacitado por los momentos en que han tenido que intervenir para desarrollar esa propuesta. Yo creo que ha sido un trabajo muy intenso y, como yo vengo diciendo, siempre tenso. Y cuando hay que situar cómo esa imposición de 1.220, que no son 1.220, 1.220 más 52 que dicen que van a plantear, y ya lo veremos si lo plantea o no, de inversión ahora mismo disminuida a nuestra comunidad autónoma, que suman 1.274 millones. Esa es la realidad. Sobre esa realidad yo tengo que decir que quienes han negociado, alguien va a decir que exagerado el vicepresidente. Yo creo que han hecho una heroicidad. La heroicidad de mantener el capítulo 1 sin ninguna bajada. La heroicidad de que los servicios de salud, educación y dependencia se mantienen, la heroicidad de que crecemos en becas, la heroicidad de que se mantiene el plan de choque, se mantienen los 480 millones de euros que van dirigidos de forma incondicionada y no hay en otro lugar de este país a los ayuntamientos, pero que se suman otros 400 más que le llevan a un fondo de cooperación municipal de 900 millones, el 413 millones en I+D+I. Es decir, hay toda una serie, batería de propuestas que, a pesar de las dificultades, a mí me llevan a felicitar, es decir, a quienes han estado en esta negociación, haciendo el momento final y el momento cumbre que felizmente se ha hecho. ¿Por qué? Porque efectivamente había muchos que apostaban a que no fuese posible. Hemos hecho de lo imposible lo posible, como he dicho en mi intervención, y yo en esto felicito claramente a quienes lo han estado negociando. A uno le ha tocado, junto con otros compañeros que veo aquí presentes, a lo mejor una parte más pequeña, pero sí felicito mucho a mi coordinador. El Partido Popular, se puede imaginar, sigue pidiendo, solicitando que se provincialicen esos presupuestos y que están dispuestos a llegar al Tribunal Constitucional si fuera necesario. Bueno, el PP nos acostumbra a pedir lo que no hace, ¿no? A pedir lo que no practica, ¿no? Si tiene otras comunidades autónomas. Lo único que pasa es que yo creo que a veces se quiere ser tozudo a no ver que hay una provincialización. Yo la he hecho. Cuando el 82% de los recursos de este presupuesto van dirigidos exclusivamente a los elementos de carácter social, y tú divides eso en el conjunto de los 8,5 millones de andaluces y andaluzas que hay, claramente sabes cuánto inversión tiene de lo social, porque hemos apostado por un presupuesto de inversión social en cada territorio. Yo puedo decir que en el territorio de Huelva, que es el que más estrechamente conozco, con el conjunto de Andalucía, son más de 1.200 millones de euros los que este presupuesto tiene provincializado. Pero si habláramos de la participación de los tributos de la comunidad,
en los ayuntamientos está provincializado. Si habláramos del plan de exclusión social, está provincializado. Y si sigo provincializando, solo me lleva a decirle al Partido Popular que trabaja un poco más de lo que trabaja, y en ese aspecto verán cómo el presupuesto está muy provincializado. Lo que pasa es que es muy fácil criticar y trabajar poco en los presupuestos. ¿Y por qué? Porque creo que no son presupuestos atacables desde las posiciones políticas del Partido Popular, y por eso se buscan una salida colateral para atacar a unos presupuestos que de frente no puede el Partido Popular atacar ni rechazar desde el plano social. Desde ayer también desde el Gobierno andaluz y ya en referencia a los presupuestos generales del Estado y las partidas que corresponden a Andalucía, se señaló que se iba a recurrir por la vía que fuera necesario y además se dijo con bastante vehemencia para que esos presupuestos contemplaran la inversión por población. En este sentido, ¿cuántos pasos atrás hemos dado o en qué situación se ve Andalucía por esta causa, por esta razón? Es decir, he querido entenderos, si no me lo tendrías que volver a explicar, es decir, cuánto ha retrocedido nuestro presupuesto en función del maltrato dado desde los presupuestos generales del Estado. Yo no he dicho maltrato, pero... No, lo tengo que decir yo, y digo maltrato porque los andaluces tienen que saber que cuando a un presupuesto se le exige nada más y nada menos por imposición 1.220 millones de euros, y digo de imposición, de recursos que no vienen a nuestra comunidad autónoma, se está tratando de ahogar, es decir, la capacidad de decisión y de soberanía de nuestra propia comunidad autónoma. Es decir, cuando se reparte el déficit en el conjunto del Estado y el Estado se reserva 3 veces más, es decir, que cualquier comunidad, se está planteando una línea de orientación. Y posiblemente la línea de orientación tenga una continuidad en el 2015, aviso para navegantes. En el 2015 nos podremos encontrar, es decir, que hay presupuestos expansivos, a lo mejor en algunos territorios, y presupuestos que siguen todavía siendo recortados en otros. Y eso no es inaceptable. Estoy hablando de cara a esa realidad. Una realidad que efectivamente yo diría que han recortado prácticamente en todo, pero en el que tiene un peso importante el 1% de déficit. Pero también hay que poner en valor una comunidad autónoma que es la menos endeudada del conjunto del Estado, me puede alguien corregir, muy por debajo de la media, y que este año ha producido un ahorro en materia de intereses y en materia de amortización que alguien, empezando por mi coordinador, me puede corregir, que son más de 400 millones de euros. Y nadie pone eso en valor, cuando en otras comunidades en las que he estado presente, pues dice, crece el presupuesto, pero crece el presupuesto porque lo dedican todo a intereses y a amortización. Aquí hay que decirle a los andaluces que porque estamos menos endeudados, es decir, pagamos menos en intereses y pagamos menos en amortización y tenemos más capacidad de endeudarnos. Y a veces ese valor que está ahí no lo apreciamos porque no lo damos a conocer adecuadamente. La reunión ayer de la presidenta de la Junta con el presidente de Extremadura fue, al parecer, bastante cordial. Se llegaron a muchos puntos de acuerdo. No sé si le sorprendió o no le sorprendió, indudablemente, y hablaron y se refirieron al modelo de financiación autonómica. Hubo una frase bastante sorprendente del señor Monago, o a mí por lo menos me sorprendió, en la que señalaba que algunos se han empeñado en el pasado en que los desarrollos sean en otros sitios y no precisamente en el sur. ¿Cómo siguió esa visita? ¿Realmente está satisfecho de la postura del señor Monago? ¿No? ¿Qué le diría? Bueno, a mí me parece que no hay que situar cuando se reúnen dos responsables de territorio exclusivamente en el tema nominativo de la persona. No es el señor Monago y la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz. Es el presidente de la Comunidad de Extremadura y la presidenta de la Comunidad de Andalucía. Y sobre temas comunes que se pueden compartir muchas cuestiones, seguro que compartimos una, es que el modelo de financiación actual no beneficia a nuestra comunidad autónoma, no beneficia a Extremadura. Y podremos compartir, a pesar que hay que reconocer que Extremadura ha sido más primada que nuestra comunidad desde el punto de vista de los recursos del Estado, y eso le permite alguna otra situación, pero en el terreno del desempleo, en el terreno de los problemas, es decir, de situación económica, en los problemas de debilidad de muchos de los servicios fundamentales, yo creo que tenemos casi los mismos problemas, por lo tanto, tendremos que estar en ese mismo escenario en el que defendemos que no haya desigualdad en el próximo plan de financiación de las comunidades autónomas. Y en ese sentido, bienvenida, cualquier sea de los elementos de unidad. Esperemos que en su momento el Partido Popular no le tire de las orejas al señor Monago, al presidente de la Comunidad de Extremadura, que estoy convencido que le puede tirar en el momento que se ponga en la posición de Andalucía, que es una posición de racionalidad. El nuevo modelo de financiación no puede venir a crear más desigualdad.
tiene que ir en el camino contrario, en el camino de la igualdad. Y yo estoy convencido que un nuevo modelo de financiación también puede respetar elementos de particularidad, de singularidad que tiene cada territorio. Pero no puede ser ese de las balanzas fiscales, porque con eso no llegamos a ningún sitio, porque habría que poner también encima de la mesa que Andalucía, para esas balanzas fiscales, tiene un marco de aporte de consumo más fuerte en función de esos 8,5 millones de habitantes como comunidad autónoma mayor poblada. Ha introducido el señor Maillo el concepto del fraude fiscal, sobre todo como argumento a la hora de ir a negociar ese modelo de financiación. Yo le preguntaba además al señor Maillo si nosotros o hasta qué punto en Andalucía podemos hacer esa persecución del fraude fiscal, hasta qué punto podemos llegar en nuestra comunidad autónoma y cómo se debería de hacer. No, bueno, le preguntaba al señor Valderas. Claro, le preguntaba al señor Valderas, pero señor Maillo, por lo menos no pasa nada, un comentario al respecto porque usted ha sido el que ha introducido la idea. Perdona la impertinencia. No, simplemente creo que desde Andalucía sí se puede abrir un debate importante en el ámbito territorial para acudir al Consejo de Política Fiscal y Financiera a algo más que a recibir del maestro Montoro el aprobado o el suspenso de las lecciones que él marca. Desde Andalucía se tiene que introducir de aquello de lo que no hablan otras comunidades y es afrontar el debate de ingresos. Y el debate de ingresos está íntimamente relacionado con un hecho constatable, contrastado y que no se puede soslayar, que es el fraude fiscal que perjudica a la capacidad de ejercicio de las políticas de Estado en cualquier nivel, el autonómico, el central y el local. Y en el ámbito de gobierno autonómico, aun reconociendo una capacidad limitada para la lucha del fraude, existen mecanismos para luchar contra él y, de hecho, está reflejado no solo en el acuerdo de gobierno, sino en las políticas, en la ley de presupuestos para el 2014, lo cual es un elemento de celebración para iniciar esa política de ejemplaridad en el ámbito autonómico, para que desde Andalucía, en el desarrollo de un debate importante que se va a celebrar en 2014 sobre el nuevo modelo de financiación, tengamos la autoritas para afrontar este debate de forma diferenciada como lo pretenden hacer desde un principio de debilitamiento del Estado. Sí, compartiendo lo planteado por Antonio, hay una cuestión que lo muestra también en la batalla de Andalucía. Hemos hecho una ley contra el fraude y se ponen los presupuestos estos de la comunidad que 250 millones de euros vendrán de ese trabajo que tiene que hacer la Agencia Tributaria de Andalucía, rescatar 250 millones de euros de lo que es el fraude existente en nuestra comunidad. Pero hay que poner la foto en los 60.000 millones, es decir, de fraude que hay en el conjunto. Antonio me indica que más, por encima de esa cantidad, que hay en el contexto nacional. Si ese fraude fuéramos capaces solo de reducirlo en un 50%, no tendríamos que estar en las situaciones de agobio presupuestario, de ahogo presupuestario que ahora mismo no solo vive nuestra comunidad, sino vive el contexto del país. Pero mientras unos caminamos a ese debate de forma constructiva, abierta, que impida el fraude fiscal, que ponga un nuevo modelo de política fiscal en el conjunto de este país de carácter progresista, otros van en el camino contrario, en el camino de las amnistías fiscales o en el camino de reducir los inspectores fiscales que se han reducido en este país en 655. Si efectivamente no gastamos en una agencia tributaria más fuerte, es difícil que podamos corregir ese fraude. ¿Y por qué? Porque posiblemente en ese fraude hay mucho a lo que este Gobierno le cierra los ojos. El Gobierno de España me refiero. Algunos asistentes preguntan en concreto dónde es Siderio Cansino y bueno, otros que no han querido dar su nombre. Bueno, señalan, ayer el presidente del Banco Bilbao Vizcaya dijo que valoraba muy negativamente que la Junta se metiera en el sector financiero. ¿Cuál es su valoración al respecto? Le preguntan si no le da a usted también miedo la posibilidad de que el banco público sea o termine como las cajas de ahorros y por qué no se ha movido un dedo para evitar la pérdida de Cajasur y Cajasol, entregadas a Euskadi y Cataluña respectivamente. Si es un pago, preguntan a esas comunidades. Bueno, en primer lugar no me sorprende que el Banco Bilbao Vizcaya y otros que están en el escenario de la privatización a ultranza de todos los servicios que tienen que prestarse a una comunidad, planteen esto, pero yo le planteo un camino. Es decir, ábrase el crédito, ábrase un crédito racional que sirva a los intereses del desarrollo de la economía, de pequeñas y medianas empresas, de autónomos, de economía social, pero además a intereses, yo diría, relativamente humildes, porque humildes son los intereses que el Banco Europeo cobra a esas entidades bancarias muy fuertes, si mal no recuerdo, al 0,25. Entre el 0,25 y el interés que llega a cualquier autónomo, a cualquier empresario, hay una tan larga distancia
que efectivamente pone de manifiesto que el modelo bancario actual tiene que ser corregido, especialmente también en el trato que dé a la ciudadanía. En cuanto a la banca pública, yo creo que cuando miramos otros países europeos, y el Banco Bilbao Vizcaya, el Banco de Santander y otros lo conocen, sabe que hay entidades financieras desde el punto de vista público en otros países de nuestro entorno y no pasa absolutamente nada y además caminan bien y se sitúan bien como un elemento equilibrador en el contexto del mercado del crédito, que es muy necesario. Yo creo que aquí hay un espacio importante para que bien a través de un instituto de crédito, a través de una institución que cree Andalucía, podamos empezar a caminar por esa senda que permita tener, yo diría, un banco de solvencia, una entidad de solvencia, que no deje abandonado ni a los autónomos, ni a los pequeños y medianos, ni a la economía social. Entonces, aquellos que han dejado abandonados por otros intereses a lo que significa el desarrollo de un territorio, pues pueden dar pocas lecciones. Y lo último que planteaba era si la banca y las cajas. Sí. Bueno, volvemos a decir, yo no voy a decir el nombre, pero mirad cómo es la cuestión. Un día, en la sede de mi local en Huelva, llegaba un alto ejecutivo, no diré su nombre, de este país. Llegaba con 4 coches oficiales, 14 guardaespaldas, se bajaba y la gente que estaba alrededor decía, hay que ver cómo viven los políticos. Pues muy bien, eso me sirve para decir que eso de señalar de que la banca pública puede caer en los elementos desastrosos de cajas de ahorro, pues mire, yo únicamente tengo que decir que cuando un dedo señala la luna, solo los necios miran el dedo. Y yo no estoy dispuesto a aceptar que una banca pública tenga que caminar por derroteros que no hemos compartido. ¿Por qué no se llevó a cabo ese elemento de que se uniera como un cuarto polo financiero en el conjunto de nuestro país, pues Cajasur, es decir, Unicaja y Cajasol? Yo creo que mucha responsabilidad de nosotros, los que conformábamos y componíamos esas entidades bancarias, yo diría más sobre intereses muchas veces de grupos determinados que sobre los intereses de Andalucía, impidieron ese proceso que en Andalucía tuvo un fuerte debate. No voy a señalar a nadie, pero bueno, yo creo que hubo vectores muy personales y de grupos muy determinados que impidieron que esa realidad, que era conformar el cuarto gran polo financiero de este país, no se hiciera. ¿Y qué hicieron? Penetrarnos desde otros territorios con mayor fortaleza económica y llevarse, pues bueno, yo diría, no digo joyas, pero 2 instrumentos importantes, Cajasur por una parte y Cajasol por otra, es decir, y esperemos que eso, bueno, permitan que no se deteriore la capacidad de Andalucía desde una posición financiera para responder a nuestros retos. Tengo que decirle que don Manuel López, don Francisco Casero, don José Joaquín García Moreno, de Brentag Química, y el señor o la señora López, no sabría decirle muy bien, quieren una consejería de industria. La reivindican, que consideran que es muy importante. Y preguntan también estas cuestiones. Si no cree que la mayor presión fiscal de Andalucía está haciendo que las fortunas de esta tierra se empadronen en Madrid, donde dicen la presión fiscal es más baja de España. Esa sería una pregunta, la del señor López. La del señor Casero, si es posible reducir el 36% de paro sin apoyar el tejido empresarial. El señor García Moreno pregunta si en la próxima legislatura Izquierda Unida presidiera, por ejemplo, el Gobierno andaluz, ¿cuáles serían los ejes principales de su política industrial? Por supuesto, reivindican la Consejería de Industria. Y vuelve a hacer la misma reivindicación de esa Consejería de Industria la señora o el señor López. Sí, empezando por lo primero y procurando no ser en esto ni petulante ni pedante, en un tema tan importante como es desarrollar y concretar toda una política industrial. Yo creo que lo que necesita Andalucía es tener una política industrial. A partir de ahí, el tener una consejería o no tener una consejería puede tener su importancia, pero la primera importancia es tener definida, planificada, una política industrial, una política de objetivos industriales en el marco de un nuevo modelo de desarrollo productivo en nuestra comunidad y en el marco de ese modelo saber cuáles son los sectores donde vamos a situarnos con mayor fuerza. A partir de ahí, bueno, el que esté en economía o esté en industria solo va a depender de que haya política. El problema es que yo creo que en este país, en su conjunto, no hay política industrial. La prueba evidente es que estamos convirtiendo a España muchas veces en un desierto industrial y nosotros, como territorio andaluz, pagamos las consecuencias a veces de esa realidad. Si bien es cierto que hay líneas industriales en Andalucía como
la carácter aeroindustrial y tal, que están potenciando bien, como otras de energía alternativa que pueden tener, o como un sector, es decir, agroalimentario, que cada día tiene un espacio fuerte, y el sector turístico. Yo creo que tenemos ahí, y eso tenemos que desarrollarlo con más fuerza, pero no podemos perder sectores como el naval, y ahí hay que dar una batalla enorme frente a un Estado que todavía no respira, no decide o no garantiza, no da certidumbre a un sector tan importante para Andalucía como eso. Situado ese tema, cuando se habla de Madrid, es como decir que en Madrid están por un dumping fiscal, pudiéramos decir, es decir, inadecuado, se están cargando también todos los servicios públicos, porque Madrid dice cobro menos impuestos, pero privatizo todo lo privatizable. Es decir, el aire y cualquier cuestión se está privatizando en Madrid. Yo no comparto ese aspecto. Lo que sí está claro es que el tema de cómo está residenciado, el tema de los aspectos fiscales de cada situación empresarial, no puede ni debe olvidar de que muchos de esos conceptos fiscales se producen en otro territorio y se genera luego el pago en otro. Ahí habrá que establecer en la nueva política fiscal un elemento de carácter compensatorio. No es posible, es decir, cualquiera de las grandes empresas estén situadas en su aspecto fiscal en Madrid o esté situada en Barcelona, pero sus actividades económicas se desarrollan también aquí. Y eso habrá que ver cómo se compensa y cómo se sitúa en una nueva política fiscal. Don José Luis Osuna, de la Universidad de Sevilla, ¿qué líneas rojas pondrá su organización a la reforma del sector público andaluz, comprometida para esta legislatura por la presidenta de la Junta en su discurso de investidura? Bueno, nosotros hemos dicho algo importante, que yo creo que también hoy es un buen día para resaltarlo. Yo creo que hay dos elementos que complementan lo que ha sido el debate presupuestario, que va a ser muy importante para Andalucía. Uno, es que hay una comisión de trabajo que va a permitir desarrollar cómo optimizar todo lo que representa la administración pública andaluza, las empresas públicas, lo que representan los empleados públicos, las agencias y demás. Y eso va a tener un recorrido de 3 meses de trabajo, si es posible, es decir, antes de final de enero, para sacar una propuesta concreta que nos permita optimizar adecuadamente los recursos. Pero dicho esto, yo creo que lo que nadie puede olvidar es que la media de funcionarios y de empleados públicos de nuestra comunidad autónoma está muy por debajo de la media del Estado y de la media europea. Muchas veces decimos que tenemos muchos empleados públicos, es decir, y resulta que efectivamente cuando ve las medias de otros países, no. El problema es que a lo mejor hay que optimizar, hay que readecuar y hay que saber también qué sectores nuevos desde la función pública y desde los empleados públicos hay que ofrecer al conjunto de la ciudadanía en un objetivo que es la línea roja. No puede haber ningún recurso desde la administración pública y desde el aspecto funcionarial y desde el aspecto del empleo que quede ocioso. Esa sería mi línea roja. Es decir, ¿por qué? Porque yo creo que hace falta más maestros, hace falta más sanitarios, hace falta más gente en los servicios sociales, pero claro, hace falta incluso más gente para prestar mejores servicios desde la acción directa administrativa, desde la comunidad autónoma, desde informar a los sectores que tienen que contribuir al desarrollo de nuestra comunidad. Pero sí hay esa línea roja para mí. Nadie puede quedar ocioso del dinero público, empezando por los máximos responsables, entre los que hoy me encuentro gracias a mi fuerza política, y terminando, es decir, por el último funcionario. Nadie puede estar ocioso, nadie puede tener perdido el ánimo de la ilusión para trabajar más y mejor por Andalucía. Inmaculada Jiménez, de la cadena COPE, pregunta en qué plazo podría ser una realidad esa propuesta de luz y agua, esa ley de servicios mínimos para los que perciban el salario social. En este mismo sentido, también preguntan si es posible ponerlo en marcha dada la escasez presupuestaria. Bueno, yo creo que sí, solo hay que ser creativo, inventar y generar solidaridad. He planteado, ¿puede existir un 0,7 de solidaridad interna en el conjunto de las actividades económicas de la Junta de Andalucía? ¿Puede cada acción económica que el Gobierno de la Junta de Andalucía desarrolla en sus incentivos, en sus subvenciones, en sus políticas, en sus contrataciones, puede generar el 0,7 hacia lo interno? Mire, esa es una vía. ¿Es posible? Sí. ¿Hay otras vías? Sí. ¿Cuáles son las otras vías? Una política fiscal que efectivamente sea capaz de generar recursos para cumplir esa función. Y además es curioso, podríamos generar determinado elemento impositivo hacia quienes efectivamente generan la actividad y que luego sufren las condiciones de no poder pagársele, pero que cobran. Por lo tanto, puede ser un círculo
es decir, en ese tipo de actuación. El equipo que ha empezado a trabajar esto lo tiene estudiado y tiene la posibilidad de recuperar, es decir, sin presión fiscal, 20 millones de euros para que pueda atenderse ese tema calculado. Y yo estoy convencido que cuando el Gobierno lo trate, porque este es un tema que está en embrión, está en génesis, en nacimiento, bueno, pues cuando el Gobierno lo trate buscará claramente salidas posibles para ese tema sin ningún problema. Y alguien dirá presión fiscal. Mire, lo diré aquí. Es decir, cuando se ha discutido el impuesto sobre comercio, bueno, pues alguien planteaba que era presión fiscal. Y yo me pregunto, ¿presión fiscal a quién? La presión fiscal se da cuando tú tienes presión fiscal y ejerces presión fiscal sobre un conjunto de mayoría social, sea a través del IVA, a través del IRPF o a través de determinadas imposiciones. Cuando tú planteas un impuesto que va dirigido exclusivamente, a lo mejor, a 3 o 4 grandes poderes económicos, que nadie me diga que eso es presión fiscal. Eso no es presión fiscal. No lo es. ¿O es que alguien me va a decir que es presión fiscal apretar algo más a quienes dicen que van generando en este año, las del IBE, el 13% de beneficio? Si alguien dice o quiere vender eso como presión fiscal, creo que nos equivocaríamos. Estaríamos mandando un mensaje no adecuado al conjunto de la ciudadanía. Para mí la presión fiscal es cuando se ejerce con el IVA, se ejerce con el IRPF y ataca prácticamente o toca al conjunto de la mayoría social. Eso sí es presión fiscal. 2 minutos nos quedan. Don Juan Moreno, de la Unión de Consumidores de Andalucía. Voy a formularle tres preguntas, además sobre 3 aspectos diferentes y distintos. Don Juan Moreno, de la Unión de Consumidores de Andalucía, pregunta para cuándo las políticas concertadas en materia de protección a las personas consumidoras. Por otro lado, pregunta doña Mercedes Puertas de Cava la fase en la que se encuentra el proceso de redacción de la Ley de Participación Ciudadana andaluza. Y una preguntita que hacen nos identifica por qué se le rebaja al defensor del pueblo andaluz en estos presupuestos más de lo que se le ha rebajado al defensor del pueblo, a la defensora del pueblo española. Sí, atendiendo por orden las preguntas, es decir, políticas en materia de protección a los consumidores. El Gobierno ha puesto en manos del Parlamento una ley y además lo hemos hecho diciendo el Gobierno conscientes de que planteamos una ley con capacidad, a través del debate parlamentario, de ser asumido determinadas modificaciones por la importancia de la misma. Bueno, esa ley va a permitir que las personas consumidoras de productos hipotecarios, especialmente de la vivienda, no se vean, yo diría, atracados. Yo creo que está bien la terminología, porque no se han informados adecuadamente sobre sus derechos en materia de consumo. Y eso va para registradores, va para notarios, va para la gente que ejerce su profesión desde la actividad económica financiera. Yo creo que eso va a poner en valor, lógicamente, una nueva relación entre el consumidor de préstamo y el consumidor de hipoteca con el banco referencia o con la institución financiera de referencia. Y eso me parece que es importante. Incluso puede haber un marco sancionador que creo que todavía tiene tránsito, tiene recorrido. Conozco otras comunidades autónomas que van por encima de ese elemento sancionador para defensa, ya digo, de los consumidores ante productos hipotecarios. Pero hay otros elementos de defender el consumo. Yo creo que se está haciendo un buen trabajo, sobre todo activando, a pesar con escasos recursos, el conjunto de la sociedad y las organizaciones que están y representan el consumismo en Andalucía para que cada día el ciudadano se encuentre más protegido, más defendido, porque es muy atacado. Y finalmente me decía la participación, la ley de participación. La ley de participación está presta, es decir, al nacimiento para que el Consejo de Gobierno empiece a darle ya sus últimos toques antes de aprobarla definitivamente. ¿En qué marco? Habíamos dicho que se presentara, si es posible, antes de final de año. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que los 6 meses del año 2014 no haga posible ver la luz. No dejo de reconocer que es un elemento muy importante y por eso se está tocando muy cuidadosamente, porque esa es la que trata de dar ese paso que antes me refería en mi intervención, de democracia representativa a una democracia más participativa. Incluso, lo digo, sondeando la posibilidad de consultas, es decir, populares en aquellos temas que son de competencia de nuestra comunidad autónoma y que decida el Gobierno o la sociedad pueda reclamar con unos determinados criterios. Bueno, pues yo creo que ese tema va a ser un tema muy importante, sobre todo de fortalecer la democracia. Está ya en puertas. Lo del defensor del pueblo andaluz. Bien, lo del defensor.
efectivamente, cada institución, y el defensor está aquí, no quiero yo sustituir cuáles son los elementos de planificación de la institución del defensor del pueblo que ha hecho. Hay un elemento general que significaba prácticamente que todos los estamentos se movieran en torno al 3,5, algunos han podido pasar por encima. No sé si incluso con la nueva llegada del defensor ha habido una reestructuración desde el punto de vista económico de personal que le ha podido restar algunos elementos de ahorro y de austeridad a la institución. Me temo que sea o que vaya por ahí algo, me dice el defensor que sí, incluso me señalaba con la mano de que 3 personas, bueno, pues han decrecido en ese tema, pero ya digo, yo creo que estará situada en la media, en ese 3,5 del que solo se ha salvado prácticamente lo social. Una cosilla más y ya para finalizar. ¿Es difícil gobernar? Bueno, depende. Yo tuve la suerte de gobernar en el 79, además era un niño, es decir, ser alcalde con 26 años de una ciudad de 12 o 13.000 habitantes te da una praxis determinada, ¿no? Yo no he abandonado nada de mis ideas, nada de mis objetivos, nada de mi utopía, nada de eso de sentirme comunista a bien, porque siempre he creído que era una forma de servir al conjunto de la sociedad. Bueno, y he gobernado con solvencia, sí, y he gobernado con cercanía a los ciudadanos, sí, y tenía su confianza, sí, y perseguía la revolución, sí. Conseguí la revolución, tengo que reconocer que no, y tengo que reconocer que llevo prácticamente en la vida pública 34 años pensando que la revolución está detrás de la esquina, y cada vez que vuelvo a una esquina me encuentro un imponderable, me encuentro una dificultad, pero yo creo que sí tenemos capacidad de avanzar y yo en ese sentido siempre me he sentido bien en la acción del Gobierno. Luego he tenido la oportunidad de estar en la oposición y luego he tenido la oportunidad de algo que para mí significó ver la grandeza de Andalucía, que es estar en el lugar que hoy está Manolo Gracia, en la presidencia del Parlamento de Andalucía. Curiosamente, en mi vida pública siempre me ha tocado momentos muy difíciles. No os quiero contar aquel momento desde la presidencia del Parlamento. Hoy también es difícil. Pero cuando una fuerza política quiere ser parte del futuro, yo creo que hace bien en hacer lo que estamos haciendo nosotros y hacer lo que desde hace 6 meses mi coordinador viene marcando como hoja de ruta de solvencia. Muchísimas gracias, vicepresidente. Don Miguel Palacios, director general de Metalurgia de Atlantic Copper, va a ser quien clausure el acto. Sí, gracias. Señor vicepresidente y consejero de Administración Local y Relaciones Institucionales de la Junta de Andalucía, señor coordinador general de Izquierda Unida Los Verdes, Convocatoria por Andalucía, autoridades, señoras y señores. Bueno, en nombre de mi empresa, de la empresa que represento, Atlantic Copper, quisiera agradecerle su asistencia a este nuevo desayuno coloquio del Fórum Europa en su tribuna de Andalucía. Este es el tercer evento que patrocinamos y hoy nos ha permitido compartir esta interesante exposición de don Diego Valderas y las no menos interesantes aportaciones de las preguntas formuladas. Decirles que nos sentimos muy honrados de participar en el evento y solo un par de palabras sobre nuestra empresa. Atlantic Copper es una empresa de Huelva, es una empresa con sede social en Huelva, es una empresa en la que trabajamos 1.000 personas con empleo directo y si contamos empleos inducidos e indirectos, pues la cifra se eleva a unas 3.000 personas. Hace décadas que nuestra empresa se encuentra entre las primeras compañías de Andalucía por volumen de facturación. Como les decía, es la primera empresa por volumen con sede social en la provincia de Huelva y desde hace muchos años es la empresa que lidera el ranking de exportación en Andalucía. Somos un productor de cobre, el principal productor de cobre de España y nuestras operaciones en Huelva pues, son la segunda mayor fundición y refinería de cobre de Europa y además una referencia, dicho con orgullo, pero sin arrogancia, somos una referencia entre las plantas más eficientes del mundo. Nada más, de nuevo darles las gracias, con esto cerramos y desear que en las próximas ediciones del Fórum pues, podamos volver a vernos. Buenos días y muchas gracias.